Entonces, vamos a ver, síntesis de que tenemos que hacer para entrar a la clase de hoy. Síntesis. Número 1, estamos viendo de Abraham al primer templo, ¿verdad? De la primera fase de la historia. Entonces, en síntesis, comenzamos primero hablando un poquito de Abraham. ¿Por qué se empieza de Abraham? No de Adán, no de Noé, no de ningún otro, se empieza de Abraham. Porque dijimos que con Abraham, ¿verdad?, inicia el proceso de redención de la creación, ¿verdad? Entonces, por eso es el padre de la fe. Y hablamos de los 3 arquetipos, la Torá, Israel, el Mesías, que son arquetipos que fueron diseñados, fueron creados antes de esta creación, ¿verdad? El Mesías es algo que preexiste a la creación. ¿Eso cómo lo sabemos? Yo les di ahí 1 Pedro 1:20 que dice que el Mesías ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, y también lo vimos cuando analizamos la palabra Bereshit, ¿verdad? Que Reshit es la primera vez que Dios introduce al Mesías, pero no sabemos qué es Reshit. Eso es un concepto abstracto, es decir, no hay una... nuestro lenguaje se basa en imágenes, ¿verdad? Si yo digo silla, es porque tengo la capacidad de imaginarme una silla, o mesa, porque tengo la capacidad de imaginarme una mesa, o casa, porque tengo la capacidad de tener una imagen en mi mente para asociarla con eso que hablo. Pero cuando decimos Reshit, no hay una imagen con la cual podamos asociarla y decir esto es Reshit. Por eso es abstracto, es complejo, ¿verdad? La forma como se introduce al Mesías como Reshit. Ya después va evolucionando, como vimos, ¿verdad? Porque ya después aparece la luz, cuando Dios dice sea la luz. Y vimos que esa luz es trascendental, ¿verdad? No es la luz del sol, porque el sol fue creado al 4º día. Se refiere a una luz trascendental, ¿verdad? Esa misma luz era de la que Adán gozaba, ¿verdad? Porque Adán era un ser de luz. Adán podía, por medio de esa luz especial, divina, él podía visualizar el mundo completo con solo desearlo. Es decir, él podía estar acá y si quería ver qué estaba pasando en China, solo lo deseaba con el pensamiento y ya podía ver qué estaba pasando ahí, porque eso genera la luz divina, ¿verdad? Y es interesante porque hoy sabemos, digamos, y por ciencia incluso médica, no sé cuántos han escuchado o han visto videos del doctor Segarra. Es un doctor español, ya pensionado, pero una persona eminente en la parte de medicina, ¿verdad? Y a él le tocaba atender pacientes que llegaban ya para morir, ¿verdad? Y entonces, gente que moría tal vez un minuto y mientras le aplicaban la técnica para resucitarlos, ¿verdad? Con las planchas esas y demás, la persona regresaba. Pero cuando la persona regresaba, a él le llamaba la atención que algunos le decían, ¿para qué me trajo de vuelta? Yo estaba feliz donde estaba. ¿Para qué me trajo? O otras decían, cuando usted me trajo, yo salí del cuerpo, antes de que usted me trajera, yo salí del cuerpo, yo vi la sala, los vi a ustedes, intenté tocarlo, lo traspasé, no pude comunicarme con ustedes, estaba como en otra dimensión, ¿verdad? Y otros narraban que tenían familiares en otros países y que con solo desear saber cómo estaban, inmediatamente podían ver todo lo que estaba pasando en la vida de ese familiar, porque eso es lo que pasa cuando la persona muere, ¿verdad? Se conecta de nuevo con esa luz trascendental y eso es una expresión ínfima de lo que es el Mesías, del poder del Mesías, ¿verdad? Entonces, bueno, sin entrar a más ese tema, lo que quiero dar a entender es cuál es la importancia de que esos 3 conceptos preexisten y que Abraham se va a dedicar a trabajar por ellos, ¿verdad? Luego estuvimos viendo que Abraham era nómada, ¿verdad? Que pasaba de un lado a otro y en realidad en los días de Abraham la mayoría de gente era así, nómada, andaba de un lado para otro. Pero a diferencia de los demás, Abraham iba en función de la voz del Eterno. El Eterno le había hablado, ya se le había revelado, y entonces por eso era que él andaba de un lugar a otro, pero siguiendo la voz del Eterno.
porque eso es diferente. Muy bien, de ahí pasamos a ver que de Abraham se pasó la promesa a Isaac, de Isaac se pasó a Jacob, de Jacob se pasó a sus 12 hijos, y luego de esos 12 hijos se volvieron 70 personas, la familia se amplió, y esas 70 personas descendieron a Egipto en tiempos de hambre, cuando ya José estaba en Egipto y era virrey, ¿verdad? Y ahí se asentaron en tierra de Gosén, 200 años, vivieron súper bien, se enriquecieron, fueron de mucha influencia, y después vinieron otros 200 años que fueron de esclavitud, ¿verdad? En total 410 años estuvieron allí en Egipto, y los últimos 200 fueron de esclavitud forzada, ¿verdad? Una esclavitud muy dura, porque dice la escritura que quebró el espíritu de ellos, ¿verdad? Entonces era algo bastante fuerte, y entonces Dios se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, levantó a Moisés, ¿verdad? Y Moisés vino y lo sacó de una forma milagrosa al pueblo de Israel. Y aquí estuvimos viendo que el pueblo de Israel, cuando Moisés se levantó, ¿verdad? Moisés llegó con una revelación muy importante, porque Moisés le preguntó a Dios, dime en nombre de quién voy a ir. Y entonces Dios le reveló su nombre, Yud, Hei, Bab, Hei, ¿verdad? Que es el nombre sagrado más alto que existe, ¿verdad? Pero nosotros cuando decimos nombre, tal vez nos afecta porque, vamos, yo puedo llamar a una persona por su nombre, y es solamente una forma de capturar su atención, ¿verdad? O de identificar a alguien. Pero cuando hablamos de nombres de Dios en la Biblia, hablamos de poderes que tienen la capacidad de manipular esta realidad, de transformar esta realidad. Entonces, digamos, por ejemplo, el nombre del Eterno, Yud, Hei, Bab, Hei, ¿verdad? Solamente hombres como Moisés, sumo sacerdote, Aarón y otros eran capaces de pronunciarlos, y cuando ellos pronunciaban ese nombre, transformaba la realidad, sucedían cosas a nivel de la realidad, ¿verdad? Entonces era algo impresionante, porque los nombres de Dios esos son poderes que lo que hacen es tomar la realidad y transformarla. Pero obviamente el recipiente tiene que estar en el nivel adecuado, en la formación adecuada, en la capacitación adecuada, para poder lograr eso, ¿verdad? Para poder lograr que así suceda. Entonces, bueno, él llega con el nombre del Eterno, así se presenta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cree por eso, ¿verdad? No por los milagros que hizo Moisés, porque aprendimos que la fe hebrea no se basa en los milagros. O sea, se creen los milagros, se aprecian los milagros, pero la fe no se basa en los milagros, porque cuando los milagros faltan, entonces va a faltar la fe también, ¿verdad? Entonces no se sigue a Dios por los milagros. Se los agradecemos y claro que los queremos, pero no es la base de la fe, ¿verdad? Sino la permanencia, la instrucción, la formación, la enseñanza. Entonces, bueno, de ahí Dios saca a Israel, ¿ok? Como esclavos, ¿verdad? Y ahí es donde se celebra la primera fiesta, Pesaj, ¿verdad? Que es lo que traducimos por Pascua. Pesaj, la salida de Israel de Egipto, ¿verdad? Esa es una fiesta donde se celebra o se trata de interiorizar esa situación de que todos experimentamos esclavitud, ¿verdad? Vemos que lo que le pasó a Israel en Egipto se volvió un paradigma para todas las generaciones. Todos vivimos esclavitud de diferentes maneras, ¿verdad? Diferentes áreas y cosas. Entonces, por eso volvió un paradigma para nosotros. Y Pesaj es eso, del salir de la esclavitud hacia una búsqueda de libertad, ¿verdad? Hasta encontrar la libertad. Por eso todos, cuando venimos al Señor, venimos así, en una condición de esclavos. Eso es lo que somos, o pecadores, como lo queramos llamar, pero somos esclavos de algo o de varias cosas, ¿ve? Estamos igual en Pesaj y nos es dado el Cordero, que es el Mesías, ¿verdad? El cordero había que comerlo rápido porque al día siguiente había que salir, ¿verdad? Y estar ahí en Egipto comiendo el cordero era apenas para iniciar el camino hacia la libertad. O sea, no era que ya eran libres, ¿no?
iniciaba el proceso de búsqueda hacia la libertad. ¿Verdad? Que después vamos a ver que la libertad, porque eso hay que entenderlo, ¿verdad? Nosotros en la iglesia decimos, es que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? Donde está el Señor hay libertad, ¿verdad? Y usamos esa expresión, pero la palabra libertad en hebreo es la palabra Herut. Eso se escribe con H, así, libertad. Herut, así. ¿Qué quiere decir Herut? Herut quiere decir grabar. Ajá. Entonces nosotros vemos en la Torá que Moisés desciende con unas piedras, ¿verdad? Donde están grabadas con fuego, con el dedo de Dios, letras, ¿verdad? Palabras están grabadas por la mano de Dios, las tablas que Moisés desciende del monte. Cuando la Torá dice que esas tablas estaban grabadas, usa la palabra Herut, ¿verdad? Herut también no solamente significa grabar, y es lo que les decía, significa libertad. Claro, y aquí entendemos la relación, que la libertad más alta espiritualmente hablando es cuando el hombre alcanza la bendición de que la Torah, la ley de Dios, la palabra, se graba en él, se graba. Como está escrito y los profetas lo profetizaron y Pablo habla de eso, ¿verdad? Que él circuncidaría el corazón de los hombres y grabaría su palabra en el corazón de ellos. ¿Lo ve? Por eso el nivel de libertad más alta es cuando la palabra, la Torah, se graba en el corazón. ¿Por qué? Porque la Torah lo que va a hacer es elevar al hombre, ¿verdad? En su forma de ser, en su dimensión, lo va a elevar para que alcance su potencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres tomar agüita? Sí. ¿Ok? Entonces, Israel está comenzando su camino hacia esa libertad, ¿verdad? De poder grabar esas palabras de Dios en su corazón. Por eso es que Abraham es grande, porque Abraham descubrió la Torá en forma de revelación, interiorizó la Torá sin que todavía la Torá estuviera escrita, porque la Torá va a ser escrita cuando Moisés desciende del monte, ahí va a ser escrita, pero ya Abraham, antes de que existiera como libro, ya Abraham la conocía por revelación. O sea, existía primero oral. Correcto, porque Abraham va a transmitir Torah a Isaac, Isaac va a transmitir Torah a Jacob y Jacob va a transmitir Torah a sus 12 hijos. ¿Lo ve? Pero era una Torah revelada, digamos, el acceso a esa Torah estaba limitada porque no todos iban a entender, ¿verdad?, cómo es que ellos seguían esa Torah, porque era una revelación, ¿verdad? Es como que yo ahorita les diga, ay, hermanos, verás que Dios me dio una revelación y quiero que ustedes la sigan, pero y solo yo he visto esa revelación. ¿Me explico? O sea, y tal vez no está ahí escrita, pero Dios después la va a escribir. ¿Me explico? Es algo impresionante. Entonces Abraham descubrió la Torah y interiorizó esa Torah y la transmitió, ¿verdad? Cuando Moisés desciende y ya escribe la Torah, pues ya tenemos ahora la Torah en forma escrita. Pero ahora tenemos un pueblo que ha salido de esclavitud, que en cierta forma ha estado divorciado de la Torah, y ahora tiene que hacer el ejercicio de interiorizar esa Torah para poderse convertir en todo aquello que Dios diseñó para ellos, ¿no? Para llegar a ser quienes deben ser, ¿sí? Tienen ese desafío. Abraham, en cambio, ya era todo lo que Abraham tenía que ser. Abraham fue muy grande. Eso es como algo que después les voy a enseñar cuando estudiemos a Job, ¿verdad? Job, hay varias interpretaciones en la cultura hebrea sobre Job. ¿Quién era Job? ¿Verdad? Hay varias interpretaciones, pero la más fuerte interpretación de quién era Job es que Job es la persona que viene, digamos, se traslada a Job los sufrimientos que le tocaban a Abraham, porque digamos, Abraham pasó por 10 pruebas,
La prueba número 10, la máxima, cuando ofreció a Isaac en el altar, ¿verdad? Eso fue lo más bravo que hizo Abraham, ¿verdad? Y hay que estudiar qué significa esa prueba para poder entender la connotación tan profunda de tomar a su hijo, a su único hijo, y estar dispuesto a ofrecerlo, cosa que sabemos que Dios no pide sacrificios humanos, ¿verdad? Pero entonces ahí no es tanto el sacrificio, sino lo que significa lo que va a hacer Abraham. Eso es lo que importa ahí. Entonces, en ese momento, cuando Abraham pasó esa prueba, Abraham le pidió a Dios: no me pruebes más, Señor, con esto. No me pruebes más así, ya esto es demasiado. Entonces el Eterno le dijo: sí, claro, no te voy a probar, ¿verdad? Pero faltaban más pruebas. Entonces esas pruebas que faltaban fueron trasladadas a Job. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Abraham le pide a Dios: no me pruebes más así, y Dios le dice: no te voy a probar así. El texto, inmediatamente la Torah dice que le contaron que uno de sus familiares había tenido un hijo en tierra de Uz. ¿Y de dónde nació Job? En tierra de Uz, ¿lo ve? Entonces ahí empieza el indicio de que Job viene a ser, digamos, el sustituto de Abraham en cuanto a las pruebas que todavía faltaban pasar. Bueno, eso es todo una cosa que hay que desenmarañar para poder entender. Por eso es que Job es tan grande, porque Job es increíble. Has visto a mi siervo Job, hombre recto, perfecto, o sea, es una cosa increíble como lo describe Dios mismo, pero también es increíble la prueba que lo hace pasar, ¿verdad? Y la forma como él al final supera eso para bien, muy bien. Entonces, bueno, entonces se van en búsqueda de la libertad, que eso va, entonces en Egipto, estando en Egipto, ¿verdad? Sucede Pesa, ¿ok? Esta Pesa. De ahí va en camino al monte Sinaí. Ajá. Y en el monte Sinaí, el Eterno entrega la Torá, ¿verdad? Y ahí tenemos la otra fiesta, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos Pentecostés, pero es Shavuot, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues ahí está, gracias. La otra fiesta, Shavuot, ¿verdad? Que es la fiesta de la entrega de la Torá. Esa es la otra. Y ahí es donde se experimenta el nivel de libertad más alto, ¿verdad? Eso, hermano, qué bien. ¿Verdad? Bueno, entonces, ese es el nivel de libertad más alto que experimenta Israel. Muy bien. Y de ahí nosotros continuamos y estuvimos viendo el proceso después ya de la conquista, ¿verdad? Siglo XIII antes del Mesías, donde Josué comienza el proceso de conquista de la tierra, ¿ok? Eso está bien, muere Josué y muerto Josué empieza el periodo de los jueces, ¿verdad? De Israel. Bueno, en realidad eran jueces y sacerdotes, ¿verdad? Que estuvieron dirigiendo a Israel posterior a Josué. Y luego de los jueces, el último gran juez y sacerdote en cierta manera es Samuel, ¿verdad? Y después de Samuel, que es el último juez con el que termina el periodo de los jueces, comienza la monarquía con el rey Saúl, que ya explicamos por qué Saúl fue elegido, si no era de la tribu de Judá, él era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? ¿A qué se debió que fue escogido? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué fue escogido Saúl si es de la tribu de Benjamín y no es de la tribu de Judá? Ajá. ¿Sí? Una promesa, creo que era que... Por el tema de Ruth. No. Por algo bueno que había hecho. Esaú. Por el tema de Esaú. La tribu de Benjamín, que tienen como un favor de Dios. Ajá. Y por eso fue que Dios decidió sacar el primer rey de ahí. Sí, o sea, había un problema en los días de Saúl. Eran los amalecitas. El problema de los días de Saúl son los amalecitas, ¿verdad? Amalek, ¿verdad? Amalek asediaba a Israel
¿verdad? Y eran tiempos muy difíciles porque ahí todo era por vía de la guerra, ¿verdad? Entonces, la única tribu que tenía el mérito, porque para vencer estos ejércitos se ocupaba respaldo espiritual, porque Israel siempre ha sido un pueblo pequeño y los ejércitos que ha enfrentado siempre son más grandes. Ustedes pueden buscar en internet la guerra de los 6 días. 4 naciones se enfrentaron contra Israel. Usted lo puede buscar en internet y puede buscar también los videos donde ellos lo sacan ahí, ángeles viniendo a respaldar a Israel en medio de la guerra. O sea, es increíble cómo una nación tan pequeña ha sido capaz de vencer ejércitos superiores a ellos. Pero eso se debe solamente al mérito espiritual. Cuando Israel está en un mérito espiritual elevado, Dios viene en su fuerza y los acompaña a la guerra. Como le pasó a Abraham Avino, que yo les conté. Abraham fue con 318 a rescatar a Lot de 4 reyes, 4 imperios que habían vencido a 5. Eso era ilógico y Abraham no era un hombre de guerra, él no era un militar. Abraham no era un hombre militar. Pero ¿qué hizo Abraham? Se fue, sabía que tenía que rescatar a Lot y tomaba tierra con sus manos, la lanzaba y Dios transformaba esa tierra en flechas o armas que destruían al enemigo. O sea, era algo milagroso. O sea, solamente estar en el nivel donde Dios es capaz de acompañarte para vencer a tus enemigos. ¿Lo ve? Entonces, la tribu que tenía esas cualidades espirituales, esa fuerza espiritual para vencer a Amalek, ¿verdad? Era la tribu de Benjamín, que es de donde proviene Saúl. Ajá, el rey prestado. Entonces, como vos decís, y Benjamín tenía un mérito, ¿verdad? Que nunca se inclinaron ante Saúl. Eso fue, porque Jacob hizo una reverencia, 7 reverencias ante Saúl, su hermano, con sus hijos, pero no había nacido Benjamín. ¿Verdad? Y lo otro era cuando vendieron a José, todos participaron menos Benjamín, ¿verdad? La venta de José fue algo, digamos, que aunque Dios tenía un plan, ¿verdad? Fue algo muy dañino lo que ellos hicieron, ¿verdad? Fue algo muy dañino, porque recuerden ustedes que en el papel de esa venta de José, ahí está un prototipo del Mesías, ¿verdad? Mesías también va a pasar por sufrimientos donde sus mismos hermanos también lo van a vender. ¿Lo ve? Ok, entonces llegamos a esa época de Saúl. Saúl reina 40, ¿cuánto? 30 años y 40 son, ¿verdad? 40, sí, tienes razón, 40. Y luego viene David, ¿verdad? Que David va a ser el que va a unir las tribus, va a ser increíble los días bajo el liderazgo de David. Y un gran militar, era increíble, un gran militar que nosotros conocemos, ¿verdad? Cómo David se enfrentó a Goliat, que es un día vamos a hablar, ¿verdad? Sobre Goliat el gigante, porque es increíble. Saúl era un hombre muy alto. De hecho, se dice que entre Israel era el varón más alto que había, o sea, más grueso, alto. Uno pensaría que él tenía que ir a agarrarse con Goliat, ¿verdad? Nada, y llegó David, pequeñito, pero David tenía una fuerza espiritual, ¿verdad? Cuando él escuchó a Goliat, se encendió un fuego dentro de él y él dijo, ¿cómo es que este incircunciso viene a desafiar a los escuadrones? Todos estaban ahí que se orinaban, ¿verdad? ¿Cómo es que viene a desafiar? Y ustedes escucharon que Saúl había ofrecido regalos, riquezas, ofreció a una de sus hijas y eximir de tributos a la familia, ¿verdad? Del valiente que se echara a Goliat, ¿verdad? Y David fue donde David les dijo a los soldados, ¿cómo es posible que ustedes pidan recompensa? No, solo el hecho de matar a ese gigante que está desafiando a los ejércitos de Israel, ese es el mayor honor, el honor del cielo de saber que pudimos eliminar un enemigo que enfrentaba al Dios de Israel. O sea, David tiene otra mentalidad. A David no le interesan los regalos que está ofreciendo Saúl. Eso es otra cosa importante, ¿verdad? Y entonces cuando él habla eso,
eso llega a oídos de Saúl. Hay un hombre entre nosotros que no le interesan los regalos y que está dispuesto a ir a luchar contra Goliat, ¿verdad? Entonces Saúl lo manda a llamar y ya le dice, ¿y qué le contó? Saúl, ¿dónde lo ve? Dice, sí, no, esto está fatal, ¿verdad? Cadáver, ¿verdad? No vamos para ningún lado. Pero ¿qué hizo David? David le contó algo a Saúl muy importante. Cuando yo pastoreaba las ovejas, ¿verdad? Yo luché contra osos y leones y los maté con mis propias manos. Es decir, David tomó un evento de su vida. Imagínese usted estar en un lugar y saber que lo ataca un león. Imagínese un cristiano hoy diría, padre, vea, el diablo me está atacando, ¿verdad? Qué terrible. Y él lo que hizo fue tomar fuerza, luchar contra el oso, luchar contra los leones, eliminarlos. Pero David siempre pensó que ese evento que le había acontecido era porque Dios tenía algo en el futuro, porque él no concebía cómo una persona que adoraba tanto a Dios era atacada por osos y leones y él tuvo la fuerza de destruirlos. Él dijo, esto tiene que significar algo profético para algún futuro. Y por eso es que él, cuando se presenta ante Saúl, le cuenta, yo maté osos y maté leones y así voy a agarrar a ese circunciso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Saúl? Aún así no muy convencido, le da su armadura, ¿verdad? Dice la Torah oral, la historia, que cuando David se puso la armadura, de manera milagrosa la armadura le quedó bien. Pero como Saúl sabía que se iba a levantar un rey, un ungido, que lo iba a suceder, ¿verdad? Entonces David inmediatamente se quitó las vestiduras y dijo, no, yo no puedo ir con esto. Yo voy a ir a luchar, voy a ir a luchar vestido de talmid jaján, así voy a ir a luchar contra ese circunciso. Y bueno, al final Saúl lo deja y bueno, David le da una lección de fe al gigante antes de matarlo, ¿verdad? Porque le dice, hoy Dios entregará tu cabeza. Y no es que lo está sugestionando, David lo tiene claro como el agua. Hoy Dios entregará tu cabeza en mis manos y yo la voy a cortar y te voy a eliminar. Le dio una palabra, ¿verdad?, de fe impresionante. Y los pájaros y las aves de los cielos van a comer de usted, ¿verdad? Entonces una palabra de fe impresionante. Y ustedes sabían que, digamos, David va sin espada, solo lleva las piedras. Ya me estoy yendo por otro lado, estamos feos. David lleva las piedras, ¿verdad? Son 5 piedras, ¿verdad? Una piedra es por Abraham, otra por Isaac, otra por Jacob, otra por Aarón, el sumo sacerdote, correcto. Y la otra, ya se me olvidó cuál era. Son 5. Abraham, Isaac, Jacob, Aarón. Sí, no recuerdo la quinta, después se las debo. Bueno, cada una tiene un significado. Pero ¿qué pasó? Cuando David tomó, bueno, todavía por Abraham, Isaac, Jacob, uno entiende por nuestros padres. Pero Aarón, ¿por qué? Porque Goliat les dijo a los filisteos cuando los desafiaba, no soy yo Goliat, él les dijo así. Esa expresión, no soy yo Goliat, es porque cuando estaban los hijos de Elí que se llevaron el arca, los filisteos, fue Goliat el que se llevó el arca, ¿no? Goliat fue el que mató a los hijos de Elí, ¿no? Entonces por eso es que David toma una piedra para darle honor a Aarón, porque los hijos de Elí son sacerdotes, ¿no? Él fue el que mató a los hijos de Elí. Por eso dice, no soy yo Goliat, ¿no? Entonces eso, por eso toma las piedras. Pero ¿qué pasa? Pasa un milagro, las piedras se fusionan en una, se hacen una sola. Por eso es que él toma 5 piedras, pero lanza solo una, porque las 5 se fusionaron en una sola. Y cuando él lanzó la piedra, fue directo a la cabeza de Goliat. Y pasó, ese fue el primer milagro. El primer milagro fue que las piedras se hicieron una sola, las 5 piedras, ¿verdad? Por eso lanzó solo una. La gente dice, ¿y las otras 4? No, ahí estaban todas juntas, una sola. Ese fue el primer milagro que pasó.
El segundo milagro es que Goliat cayó hacia adelante. O sea, cuando usted le tira una pedra a alguien, ¿para dónde va a caer? Para atrás. Pero no, Goliat cayó hacia adelante. Eso fue otro milagro. Es decir, ¿qué estaba pasando? Dios mismo se lo está poniendo para que David venga corriendo, tome la espada de él y le corte la cabeza. Se lo está poniendo todavía más fácil. Es el segundo milagro que pasa. ¿Verdad? Y así hay una serie de milagros que acontecen en la batalla de Goliat y David. ¿Verdad? Y la más brava, que eso se los voy a contar otro día, es que todas esas son clases que hay que ver. Bueno, pero entonces hay que tener una duda. Porque lo que se ha dicho es que Goliat tenía 4 hermanos. Sí. Y que esas piedras eran una para cada hermano. Entonces, que echaba Goliat, echaba los hermanillos. Es una interpretación, pero realmente los otros gigantes, si usted lo lee, fueron matados por valientes de David. Okay. Si usted lee la escrita ahí, ¿verdad? Va a encontrar que uno de los valientes de David va y se pelea contra otro hermano de Goliat y lo mata. Okay. ¿Lo ve? Pero es una interpretación decir que las 4 piedras estaban... No, pues puede ser una manera de decirlo, ¿verdad? Porque al final, en nombre de David, su siervo va a ir y va a matar al hermano. Es una manera de decirlo, me explico. El honor... Se hicieron una sola, claro, y por eso de 5 él lanzó y era una sola. Ahora, la otra que usted me la acaba de contestar. Tenía David la habilidad para en el primer combate echarse a Goliat, por eso fue meramente divino. No, eso fue divino, claro. Y sí tenía la habilidad, porque le voy a contar algo. David, cuando nació, David era pelirrojo, ¿verdad? De hecho, por eso cuando Samuel lo ve, Samuel se asusta cuando ve a David, porque David era pelirrojo. Era, digamos, y eso es un mal augurio en Israel, porque Esaú era así, Esaú era pelirrojo, ¿verdad? Y todos los pelirrojos tenían una tendencia hacia la sangre, hacia la violencia, ¿verdad? Era gente muy violenta, ¿verdad? Les gustaba participar en guerras, en matanzas, asesinatos, tenían esa tendencia, ¿verdad? Por eso el tema de Saúl, cuando Samuel ve a David se asusta, y por eso Dios le dice, no mires lo que ve el hombre, no lo mires, porque sí, él va a matar gente, ¿cierto? David va a matar gente, pero la va a matar de acuerdo a la Torá, va a matar gente de acuerdo al designio divino, ¿no? Porque David era pelirrojo, ¿verdad? Y esto tiene una implicación muy fuerte, porque el nacer pelirrojo significa que David nació con una tendencia, una inclinación muy fuerte hacia el mal, ¿ve? Pero así algo como que usted diga, soy presa de un impulso que no puedo controlar, ¿me explico? Ese es David, ¿ve? Pero ¿qué pasa? David es un hombre tan entregado a la Torá, a la adoración, a la adoración al Creador, que él logra esa inclinación mantenerla en un perfecto equilibrio, ¿verdad? Pero sí, digamos, y también esa era otra razón por la cual los hermanos rechazaban a David, porque era el único que era pelirrojo, ¿verdad? Y se sabía que de ahí venía descendencia de Saúl. Entonces, por eso era rechazado también. ¿Lo ven? Pero es que lo que le digo, entonces, por ese lado, de acuerdo a tu pregunta, David tenía la fuerza, ¿verdad? Porque su tendencia era agresiva, ¿me explico? Y por eso es que aquí lo decimos en nuestro contexto. ¿Qué decimos? Que la esencia no viene en barriles. A veces usted ve una persona chiquitita, pero se tiene un carácter del diablo, oiga, que se arranca gigantes. ¿Por qué? Porque cuando esa persona entra en ira, en cólera, saca una fuerza impresionante. ¿Usted ha visto lo que hace la ira, la cólera? Saca una fuerza que usted dice, yo no sé cómo agarré a esa persona, porque la ira hace eso. David tenía esa tendencia, pero muy fuerte, ¿verdad? Muy intensa en David. Pero David siempre subyugó esa inclinación con la humildad. ¿Lo ven? De hecho, ustedes ven, si ustedes se dan cuenta, el que nació para rey era el hermano mayor de David. Ese era el que nació para rey. Cuando Samuel lo vio, dijo, uy, aquí está el ungido de Jehová, ve lo que lindo, era guapo, era alto, era una persona hermosa, bien refinada, con honores,
¿verdad? Pero Eliab tenía un problema. Eliab, el hermano de David, tenía un problema, que era una persona iracunda, no controlaba su enojo. O sea, como los hermanos Mechacorta, igual, ¿verdad? No controlaba su ira, no controlaba su enojo. Entonces Dios lo menospreció por eso. Dios dijo: no te voy a dar el reino a ti, porque no puede ser rey de Israel una persona que no sabe canalizar la ira. Y vea el contraste. Y David era también lanzado a la ira, a la agresividad, pero él todo lo había logrado someter por vía de la humildad al Eterno. Entonces, cuando él va a visitar a sus hermanos, ¿qué pasa cuando David va a visitar a sus hermanos? Eliab lo regaña. Eso es lo que hace. Si usted lee el texto, Eliab lo regañó. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Para qué vino? Y le pegó una regañada grandísima. David no hizo nada contra su hermano, no le gritó, no entabló una discusión. David lo que hizo fue quedarse tranquilo, humilde, callado, o sea, canalizó, me explico, pero Eliab no canalizaba. Eliab era impulsivo, ¿verdad? Guapo, bello, con todo lo que tenía, ¿verdad? Honores, pero no lograba canalizar su carácter. Y ahí vemos una gran lección, ¿verdad? Ahí vemos una gran lección, cómo la persona que sirve a Dios tiene que ser una persona trabajada emocionalmente. Porque las emociones tienen un papel muy importante en la vida del ser humano. Vea que por eso Eliab fue desechado para rey. Por eso fue desechado para rey. Eliab era el que tenía que ser rey, porque Eliab es el primogénito de Isaí. Por eso. Su carácter. Sí. Bueno, entonces, sí me contestó, pero ¿cómo es que la primera pedrada se lo zampó? Porque es divino. Claro. Porque tira la piedra y puede que no lo pegue. Puede que se pegue el de la vara. Pega la primera. Claro, es divino, claro que es divino. Y aunque no hubiera sido, era experto en lo que hacía, ¿verdad? Pero sí, claro que era divino. Y además era un reto muy grande, porque les voy a decir, la mayoría de gente no sabe, Goliat era primo de David. ¿Cómo? Claro, Goliat era primo de David, claro, sí. Sí, lo que pasa es que para que ustedes entiendan eso. Pero así nacen de salir. No. Muy sencillo. Bueno, yo les voy a decir, pero es que todo eso son clases que hay que estudiar, ¿verdad? Todo eso es una escuela, la casa de David, ¿verdad? Pero les voy a decir, vean, para entender por qué Goliat era primo de David, es muy sencillo. Nos vamos a los días de Ruth, ¿verdad? Nosotros, ¿qué pasó en los días de Ruth? Dice el libro de Ruth que hubo hambre en Betlehem, en Belén, lo que traducimos por Belén. Hubo hambre en Betlehem, en la casa hubo hambre en los días de los jueces, ¿verdad? Y dice que había un hombre que se llamaba Elimelech, que tenía una esposa que se llamaba Noemí. En realidad el nombre en hebreo es Naomi, ¿verdad? Naomi. ¿Y qué pasó? En los días de hambruna extrema, terrible, él tomó la decisión de irse de la tierra de Israel a tierra de Moab, ¿verdad? Y hay que entender algo muy importante, ¿verdad? Primero, que en la Torá, toda vez que se habla de hambre en la tierra, es un hambre por no estar en la enseñanza, por no estar en la enseñanza como se debe ser, ¿verdad? Porque dicen que en los días de Elimelech juzgaban los jueces. En realidad hay una versión de la Torá que dicen que el pueblo juzgaba a los jueces, es decir, lo pone al revés, es decir, que el pueblo criticaba, señalaba a los ministros, ¿verdad? Se los comía, me explico, tenía esa actitud crítica negativa hacia ellos, y por eso el Eterno envió hambre a la tierra, ¿verdad? Bueno, Elimelech era el Rosh Sanedrín de sus días, es decir, él era la cabeza del Sanedrín, ¿verdad? De los sabios. Era un hombre millonario, rico, y Elimelech dijo, ¿qué tirada? Hay hambre. ¿Qué va a pasar ahora? Que todos los hermanitos van a venir a decirme, Elimelech, dame de comer, Elimelech, préstame, Elimelech, dame trabajo, Elimelech, porque Elimelech era millonario. Y Elimelech no quiso eso, que el pueblo viniera a pedirle.
¿Lo ve? Y entonces decidió irse para Moab. Error gravísimo de Elimelech, ¿verdad? El gravísimo. Entonces, Elimelech se fue para Moab, y allá en Moab, como Elimelech era un hombre grande, de renombre, ¿sí? Una persona de alta sociedad, se emparentó con el rey de Moab. Entonces sus hijos, Maglón y Kelión, se casaron con las hijas del rey de Moab, que en este caso eran Ruth y Orfá, que es Orpá en hebreo, ¿verdad? Entonces Ruth es princesa de Moab. Ruth no es una mujercita ahí que se encontraron en el mercado y mira qué guapa, me voy a casar con ella. Era la hija del rey de Moab. Era una mujer de clase alta, refinada, con mucho dinero, mucho poder social, todo lo que usted le pueda imaginarse. Eso era Ruth, eso era Orpá. Las dos eran princesas de Moab, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Maglón y Kelión se casaron con ellas, pero cometieron un error muy grave, porque está prohibido que un judío se case con una mujer que no es judía y que esa mujer no pase por un proceso de conversión al Dios de Israel. A ellos no les importó, solo se casaron, ¿verdad? Y no les importó pasarlas por el proceso, o sea, acercarlas al Creador. A ellos no les interesó eso. Más que se conviertan a una religión, se trata de acercarlas al Creador. ¿Me explico? Ese es el sentido. Entonces, se casaron con ellas. ¿Y qué pasó? El Eterno hizo que Maglón, Kelión y el mismo Elimelech murieran en Moab, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno no podía permitir que hombres que conocían la palabra, que estaban en ese nivel de autoridad en Israel, menospreciaran la palabra del Eterno de esa manera y tuvieran éxito en el mal. Entonces, porque si ellos hubieran tenido éxito, el pueblo hubiera dicho, hey, vean, conocen la Torá, se fueron para allá a Moab y vean, les fue bien, hagamos lo mismo nosotros. Entonces el Eterno por eso envió muerte, porque no podían ser paradigma de éxito jamás, ¿sí? El trabajo de ellos era guiar a Israel, sostener a Israel, ¿sí? No buscar los beneficios egoístas que les eran propios. Entonces se casan y se mueren, y Ruth queda viuda, Orpá queda viuda, ¿sí o no? Y Naomi queda viuda, o sea, las tres viudas. Naomi se queda sin nada cuando muere Elimelech, cuando mueren sus hijos, se queda sin nada en Moab, sin nada, pierde todo. De ser una mujer refinada, de clase social, con dinero, con estatus, de gozar de cosas, ¿verdad?, de otro nivel, se quedó sin nada Naomi. Pero Naomi tenía algo, y era su fe, su emuná interna. Y Naomi dijo, debo retornar a mi emuná, porque yo lo que hice fue alejarme, salir de Betlehem, la casa del pan, y de irme a Moab. Yo debo retornar, debo hacer arrepentimiento, debo hacer teshuvá, yo debo volver otra vez a vincularme con el Creador. Pero ya Naomi sabe qué hacer, porque ya su fe es madura, ya ella es hija de Israel, ella sabe Torá, ella sabe qué tiene que hacer para recuperar su emuná. Entonces, Naomi decide retornar a Israel. Lo que pasa es que cuando uno lee, uno piensa que se está yendo de un país a otro. No. Lo que ella está haciendo es un acto de retorno, un acto de teshuvá, un acto de elevación. Ella está partiendo de quedarse sin nada material, ni riqueza, ni nada, solo tiene emuná en el Dios de Israel, y va a regresar para partir de cero otra vez. Antes ella nunca fue moabita. Ella era judía, Naomi era la esposa de Elimelech. ¿Cuál fue la señora que ella siguió? Es que no me acuerdo el nombre ahorita. Ruth, sí, es que vea, tenemos aquí, tenemos a Elimelech, ¿verdad? Que es el Elimelech. Tenemos a Maglón y tenemos a Kelión, que son los dos hijos de Elimelech. La esposa de Elimelech es Naomi, que es lo que nosotros traducimos como Noemi, ¿verdad? Entonces, este hombre y esta señora son multimillonarios. Son judíos. Son judíos. ¿Dónde viven? En Betlehem. Ajá, exactamente. En hebreo es Betlehem.
Bet es casa y Lehem es pan, ¿verdad? Ahí vive. Pero, ¿qué decide Elimelech? Vamos para Moab. Porque había hambruna, Porque había, pero no era tanto por el hambre, sino porque él no quería Que fueran a buscar. que le llegaran a pedir favores. Se jaló de la tierra. Me voy. Se fue a esconder, pues. Exacto, mis hermanos verán cómo resuelven el hambre que están pasando, ¿verdad? Y se va, sus dos hijos, Maglón y Quilión, toman por esposas a Ruth Que son moabitas. y a Orpá, Porfa, sí. y estas dos son moabitas, Aquí cerrando el Ruth, si van a ver. moabitas, ¿verdad? Pero, ojo, son princesas, son de clase alta. Yo no lo Son sabía. gente con poder económico, o sea, no son gente corriente. Estamos hablando de una historia Es esa Diana de y gente con otro nivel, ¿verdad? Sí. Y ellas son princesas porque son hijas del rey de Moab, ¿verdad? Son hijas del rey de Moab. Ahora, Moab tiene un problema porque ¿de dónde salió Moab? Yo les he explicado a ustedes de dónde salió Moab, ¿no? Bueno, cuando Abraham rescató a Lot, Lot después de ahí, ¿para dónde se fue? Para Sodoma. Muy bien, ¿y qué pasó con Sodoma? Fue destruida. Y los únicos que se salvaron de Sodoma y Gomorra, ¿quiénes fueron? Lot y sus dos hijas. Recuerda que cometieron. No, pero es que lo vimos con el mismo papá. Muy bien. Cuando solo quedó Lot con sus dos hijas, ellas pensaron, ¿verdad?, que el mundo entero, o sea, que eso había pasado en el mundo entero. Me explico, esa fue lo que ellas pensaron. Esto pasó en el mundo entero. O sea, solo quedamos con nuestro padre. ¿Cómo vamos a hacer para hacer descendencia? Si la Torá ya le había dicho a Adán para que se multipliquen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer descendencia? Vamos a morir y se va a acabar el mundo así. Entonces ellas toman la decisión, ¿verdad? Emborrachan a Lot, Lot tiene relaciones con ellas y de esas relaciones nace Moab. ¿Y cuál era el otro? Uy, ya eso te nace. Sí, wow. ¿Ah? Nace Moab y Amón, de las hijas de Lot. de las hijas de Lot. Exacto, o sea, el padre embaraza a sus hijas, ¿verdad? Y de una sale Moab y de la otra sale Amón, ¿verdad? Ok, ahora, Para. sí, Lot es primo de Abraham. sí, ¿De qué nacionalidad era? todos venían de Ur Kasdim, Lot también. sí, claro. Él no era sobrino. Ah, sí, sobrino. Venía de Ur. De Ur. Lot es el hijo de Arán, el hermano de Abraham. Recuerdan que Arán fue quemado, ¿verdad? En lugar de Abraham. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Y Abraham tomó a Lot, su sobrino, como hijo para criarlo por lo que le ha pasado a su hermano, ¿verdad? Y lo fue elevando hasta que Lot llegó a un punto donde no quería subir más en lo espiritual. Él estaba feliz como le estaba yendo con el nivel alcanzado, y ese nivel que Lot tenía, Lot no quería avanzar más. Entonces se separan los caminos de Abraham y Lot, ¿verdad? Y Lot se comienza a meter en problemas. Pero es que hay un tema. Como Arán amaba tanto a Abraham, porque lo estudiamos, ¿se acuerdan? Él amaba a su hermano. Arán era idólatra, era rey de idolatrías, era una persona que tenía un conocimiento profundo de la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no piensen en un muñeco solamente. Ellos eran capaces de transmitir energía a un objeto físico, y que ese objeto físico, a través de esa energía que se acumulaba ahí, podía producir o transmitir a las personas energía que causaba milagros, ¿me entiende? Entonces las personas por eso fácilmente adoraban a un objeto, ¿me explico? Que es después lo que va a hacer Nimrod, es exactamente lo mismo, ¿me explico? La idolatría era así, entonces era algo muy serio. Bueno, Arán amaba a Abraham, y está dicho que por el mérito de amar a Abraham, entonces su descendencia cargó la chispa del Mesías, porque recuerden que la chispa del Mesías viene por dos vías. La chispa del Mesías viene por una vía de luz y por una vía de tinieblas. Son dos chispas del Mesías. ¿Cómo sabemos esto?
Porque cuando nosotros leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas. Y entonces Dios dijo, sea la luz. ¿Lo ven? La luz va a representar el lado del Mesías que se trabaja por el bien, la gente que se consagra, que busca a Dios, que quiere apegarse a Dios, que quiere dejar las cosas y cada vez perfeccionarse. Ese es el lado de la luz. Pero también hay un lado de tinieblas, es decir, gente mala, ¿verdad? Gente que se puede desviar fácilmente, pero que en esencia lo que está dentro es un alma que es de Dios. ¿Me explico? Pero que se ha ido por el lado de la oscuridad y que esa persona tiene que hacer un arrepentimiento, volverse, un retornar, para que esa chispa de Dios que está en él retorne al Creador. ¿Me explico? Y entonces la chispa del Mesías va por el lado también de las tinieblas. ¿Lo ven? Por eso cuando usted ve en el huerto está Adán y está la serpiente. La serpiente, la palabra Nahash en hebreo, ¿verdad? También es una palabra que significa Mesías. ¿Lo ven? Es decir, que la Nahash, a pesar de que siempre nos la presentaron como Satanás, ¿verdad? En realidad, lo que oculta por dentro la Nahash es la luz del Mesías. No sé si me logro explicar, porque eso es como nosotros. Nosotros podemos venir cargados de mal, de pecado, de un montón de cosas, y uno dice, wow, qué persona que está, pero terriblemente mal. Pero adentro de ese envase, adentro ahí, hay una chispa de Dios. Y eso es lo que queremos rescatar. Eso es a lo que Jesús quiere llegar, que esa chispa divina que está en esa persona degradada, se active y esa persona se pueda transformar y pase de las tinieblas a la luz admirable. ¿Lo entiende? Entonces, el Mesías va por dos vías. Ajá. Cuando usted predica en todos los versículos, Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, hasta en el mal. O sea, hasta los malos tienen una parte de Dios. Esa es la chispa. Esa es la chispa. Por eso es que el plan de Dios viene por dos vías. Adán, digamos, tenemos la luz, las tinieblas, tenemos a Adán y tenemos la Nahash, que es la serpiente, ¿sí o no? Abel y Caín, ¿sí o no? Ahí va la línea. Abraham y Arán. ¿Lo ves? Ahí va la línea. Siempre va la línea. Pedro y la suegra, ahí va la línea. Métanla ahí si quieres. ¿Ok? Entonces, Arán tiene una chispa del Mesías. Esa chispa queda en Lot, ¿verdad? Queda en Lot. Por eso es que Abraham rescata a Lot. Porque aunque Lot es un cabezón, ¿verdad? Abraham sabe que la chispa que va por la vía del lado oscuro está en Lot. ¿Verdad? Está bueno. ¿Lo ven? Ok. De Lot nace Moab. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De la línea. Nace Moab. De Moab sale Ruth. De Lot nace Moab, pero por las hijas de Lot. Por las hijas de Lot. O sea, ¿de cuál de las hijas? No lo sabe. Bueno, no recuerdo. Podemos buscarlo ahí. Pero es de las hijas. Pero es de las hijas de Lot. ¿Vamos bien? Entonces quiere decir que de Lot salió también. Porque Ajá. Sí, claro, porque Lot es grande. Lot caminó con Abraham y se engrandeció. Acuérdense cuando se separaron, Lot tenía muchas riquezas y Abraham le dice, observe y decida para dónde quiere. ¿Y qué vio Lot? Que aquello habían pastos verdes y llanuras y dijo, no, yo me voy con mis pastores para allá. Lot era impresionantemente rico a la par de Abraham. Una pregunta. Dice que en los últimos días de Lot, él volvió a estar con Abraham. ¿Es cierto o no sé? Lo que yo leí. No, digamos, no es que Lot volviera a estar con Abraham. Lo que pasa es que, digamos, Lot vuelve a la enseñanza que Abraham le había dado, que es diferente. ¿Sí? Retorna a esa enseñanza, porque Lot es como el cristiano que se le enseña, pero va y hace lo que, me explico, el cabezón. Tiene contenido divino, pero anda haciendo lo que le da la gana. ¿Me explico? Ese es Lot, ese es Lot. Hay una chispa, pero anda así. Entonces de aquí sale Ruth. ¿Lo ven? Ahora Moab tiene un problema muy grave. Moab tiene un problema porque Ruth es mucho después de que Israel salió de Egipto y todo eso, ¿verdad? Ruth es mucho después de eso.
Entonces Moab tiene un problema porque cuando Israel salió de Egipto, Moab quiso exterminar a Israel en el desierto. Cuando estaban en la peor debilidad, quiso exterminarlos. ¿Ven? Entonces la Torá enseña que cuando dice que Moab quería exterminarlos, no era nada más llegar y volarles cuchillo y matarlos. No. Moab quería llegar con una fuerza espiritual, hacer ese acto, pero con una fuerza espiritual negativa, oscura, tan poderosa, que iba a erradicar del pensamiento y de la conciencia y de la historia tan siquiera la idea de que Israel existió. ¿Me explico? Es ¿cómo decirle? Es como querer quitar algo, borrarlo y como si nunca, pero como si nunca hubiese existido. O sea, que no esté en la conciencia en el futuro. ¿Me explico? Es un erradicar muy fuerte porque estamos hablando de una fuerza espiritual detrás del acto físico de querer eliminarlos. ¿De acuerdo? Entonces Dios estableció en la Torá que ningún moabita, ninguno, entraría o llegaría a formar parte de Israel. Recuerden que Israel es la condición espiritual que todos tenemos que anhelar. Todos tenemos que llegar a ser Israel. Es una condición espiritual. Por eso Pablo habla que de los dos olivos, las dos hizo uno solo. Es decir, un solo pueblo. Dios no tiene iglesia, tiene un pueblo que se llama Israel. Y nosotros somos Israel y está el Israel físico también. Y somos uno solo. Lo que pasa es que uno va por vía de las tinieblas, uno va por vía, es una cosa del plan de Dios hasta que llegue el punto donde Él una todo y todo sea una sola luz, que es lo que está haciendo el Mesías en nosotros. Bueno, no podrán entrar a la casa de Israel ni por conversión ni por arrepentimiento, nada. Podría llegar a la persona y decir, me arrepiento, reconozco al Dios de Israel. Nada, tenían prohibido por la Torá entrar al pueblo. O sea, así como ellos quisieron erradicar a Israel, ¿verdad? Y sacarlo de la realidad, por decirlo de esa manera, así fue el castigo para ellos. El castigo más bravo de no poder tan siquiera hacer retorno, ni tan siquiera poder arrepentirse para poder alcanzar esa condición espiritual que se llama Israel. ¿Bueno? Ok, entonces eso estaba en la Torá. Por eso es que Ruth va a ser todo un ejemplo impresionante, porque Ruth, hay un decreto contra ella al ser moabita. No puede ser parte de Israel, ella no puede tan siquiera aspirar a convertirse. Pero ¿qué pasa? Ruth, cuando ve a Naomi, que quedó sin nada en tierra de Moab, perdió todo, sus hijos se murieron, su esposo se murió, todo, perdió todo, lo que tenía, riquezas, todo, y quedó sola. Pero a Naomi le quedó su emuná, la fe que había aprendido. Y Naomi dijo, yo sé cómo retornar al Dios de Israel. Tengo que volver a Israel, tengo que volver a Belén, hacer acto de Teshuvá. Y ahí Dios me va a recibir y voy a poder de nuevo empezar de cero. Cuando Ruth y Orpá observan a Naomi, porque Naomi era una gran maestra de Torah, una gran educadora, entonces Ruth y Orpá se inspiran en ella y ven esa diferencia, ven eso que carga a Naomi. ¿Cómo es que una mujer que no tiene nada tiene algo que inspira a dos princesas que lo tienen todo? A tal punto que Ruth y Orpá renuncian al reinado, renuncian a la clase alta, a las riquezas. Imagínense que Ruth, cuando se le murió el esposo, Ruth o Orpá, cualquiera de las dos, pudieron haber dicho, bueno, voy a buscarme otro galán, voy a buscarme un gobernador, un príncipe de otro lado, es más, hasta un mejor, ¿cómo diría? Un mejor prototipo de esposo. Mejor elemento, porque son de clase, son codiciadas, son princesas. Y Ruth y Orpá no, o sea, Ruth y Orpá están anonadadas, asombradas de Naomi, de la emuná de Naomi, de la fe
de lo que Naomi habla sobre el Dios de Israel. Ella les engancha eso, sus almas dicen, tenemos que ir por este camino. Y por eso que cuando Naomi se regresa, Ruth y Orpá van con ella, ¿verdad? Pero Naomi va en cero, solo tiene una, nada más. A veces Ruth dice, tu Dios sea mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Claro, ese es el acto de conversión. Pero no era fácil porque Ruth no tiene derecho, ni Orpá, a entrar al pueblo de Israel. Claro, por causa de Moab. Pero Ruth, como Ruth está tan decidida y de verdad Ruth quiere transformar su vida y de verdad Ruth quiere romper el mal decreto, ¿verdad? Entonces Ruth pasa algo impresionante. Como Elimelech había muerto, su sobrino, Boaz, Boaz quedó en lugar de Elimelech como Rosh Sanedrín, como el sabio de la generación en Israel, porque ya murió, entonces quedó Boaz, ¿verdad? Y Boaz en esos días interpretó la Torá y dijo que cuando la Torá dice que ninguno de Moab puede entrar, se refiere solo a los hombres y no a las mujeres. Y le abrió proféticamente la puerta. O sea, todo se concatenó, todo coincidió. Claro, impresionante. Porque la Torá, digamos, la Torá se va reinterpretando según cada generación, ¿verdad? Entonces, Boaz encontró esa interpretación. ¿Okay? Cuando Ruth llega a ver, bueno, antes de que lleguen a Betlehem, Naomi habla con las dos y les dice, váyanse, devuélvanse, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando eso todavía no se sabía, lo de la regla que era solo los hombres, ¿verdad? Váyanse, regrésense, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí mira, hay un proceso de formación que pasa, hay que estudiar Torah, hay que crecer, hay que hacer teshuva, hay que adorar, hay que hacer un montón de cosas para poder elevarse. Una entrega increíble, no va a ser fácil. Regrésense. Y de las dos, Orpá se regresó. Besó a Naomi y se regresó. Besar en hebreo, cuando digamos el beso en la Torá, es dos cosas. O que lo que está en una persona se transfiere y se une y se liga con lo que está en la otra persona. O lo que está en mí al darle el beso a la otra se transfiere, yo me quedo sin nada y me voy. Eso pasó con Orpá. Orpá le dio un beso a Naomi y se regresó. Ok, ¿para qué es toda esta historia? Porque el Roé nos preguntó de dónde salió Goliat, ¿verdad? Entonces, cuando Orpá se regresó, Orpá era una mujer que ya iba muy elevada por todo lo que había aprendido de Naomi. Orpá se había elevado, ¿estamos de acuerdo? Se había elevado, había comenzado a probar cosas espirituales, deleites espirituales, gracias a la enseñanza de Naomi mientras iban de camino hacia Israel. ¿Sí? Pero Orpá se regresó y dice, la Torá oral dice, que cuando Orpá se regresó, comenzó a degradarse, a tal punto que se usa la siguiente metáfora, se dice, bueno, metáfora y verdad, es que Orpá, cuando se regresó, ¿verdad? Tuvo en su camino, mientras pasó por un pueblo, tuvo una orgía con 100 hombres y un perro. Y de esa orgía entre 100 hombres y un perro en una noche, quedó embarazada de Goliat. Por eso es que cuando Goliat ve venir a David, ¿qué le dice? Es un perro. ¿Soy yo acaso perro para que vengas a mí con paz? Y eso molestó a Goliat, porque eso es su historia. Él nació de una orgía entre 100 hombres. Es decir, ¿qué significa esto? No lo pensemos físicamente, pensemos toda la energía negativa de mal, me explico, en el acto, me explico.
todo lo que se transmitió en ese vientre espiritual. Por eso puedo decir algo de un caballo, de un caballado. Si fueron 100 más un perro, o sea, todo eso semen entraron en ella y eso fue lo que la fecundó, todo ese conjunto de cosas. ¿Qué hagas con la Y salió ese gigante así, ¿no? Obviamente él se va a ir desarrollando físicamente hablando, pero es que Goliat, digamos, su parte gigante física se va a desarrollar después. El tema es lo que carga Goliat. Entonces, por lo hablamos. Orpa es hermana de Ruth, y de Ruth, cuando se casa con Boaz, Sí, de todos los judíos. ¿quién van a ser? Jesús, No, sí, pero sí, pero el rey David. de Ruth y Boaz van a ser Obed, y de Obed van a ser Isaí, y de Isaí van a ser David. Todos los reyes salen de Sí, pero vea la línea. Entonces David y Goliat son son primos. primos, ya entendí, que son primos lejanos, Yo tengo una pregunta. no hermanos. No son lejanos porque son igual a mi hermana. Sí, pero ellos no son primos hermanos. No, sí, son los hermanos. Somos hermanos por los padres. Ahora sí, generaciones, sí. Primos como Carlos Alvarado y De Ruth y Boaz, Fabricio Alvarado. Obed, con D al final. Sí, son primos lejanos. Yo tengo una pregunta. A mí me habían dicho, ¿verdad? Yo soy doctora. De Obed Isaí y de A mí Isaí me David. dijeron que las primeras veces que vieron gigantes se murieron cuando fue el arca de Noé, ¿verdad? Que ahí se desaparecieron todos los gigantes. Después, yo me estaba preguntándole y le preguntaba a unos biólogos y le pregunté que de dónde aparecieron, ¿vos sabés los gigantes de dónde David? O sea, porque David mató un gigante, ya no existían gigantes. Y la respuesta de ellos fue que la esposa fue, ¿cómo se llama la esposa fue? ¿Se acuerdan el nombre de la esposa fue? No. Es que no me acuerdo los nombres. Sí. Dicen que la esposa Noé, ella venía, que supuestamente los gigantes se habían dado porque la familia de la esposa Noé venía con la descendencia de los gigantes. Y eso me lo dijo un teólogo. No. Qué bueno. No, porque el gigante, note, Sí, porque vea, te voy a decir algo, es que aquí lo que falta es entendimiento espiritual. Vea que Goliat nace como cualquier niño. Pero ni tanto, porque todos tienen hombres encima de la mujer. No, pensemos en el pan. Sí, o sea, obviamente la forma como es concebido es, pero él nace como cualquier niño, pero se llega a desarrollar como un gigante. Porque la fuerza espiritual que está en Goliat es la fuerza de la tiniebla, es la fuerza de la tumá, se dice en hebreo, la fuerza de la impureza. Eso fue lo que hizo ser gigante en maldad, digamos. Claro, la fuerza que tenía Goliat era impresionante. Y David es todo lo contrario, David es la fuerza de la luz, la fuerza de la divinidad, un hombre que se ha consagrado al Eterno y tiene luz divina directo. Y está con el envase chiquitito, pero es como les dije, la esencia no viene en barriles. La luz divina está con él. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que el enfrentamiento entre David y Goliat es un enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas completamente, la luz y las tinieblas. Y vea qué loco, porque, disculpe, esos dos teólogos. No diga eso, no diga qué loco, porque no hay locura en eso. Esos dos locos. No, es un dicho de ella. Ella viene allá adentro. Es un dicho de ella. Sí, Está loco lo que estos dos teólogos me dijeron. No, porque él no lo entendió. Es un dicho de ella. Sí. Qué loco. Entonces, los hermanos de Goliat, Uy, por eso, pero ellos también eran gigantes, sí, eran gigantes. de la misma maldad. Y la misma madre. wow. La degradación de Orpá fue tan grande, o sea, el nivel de degradación que tiene Goliat demuestra cuál era el nivel tan alto de luz que Orpá había alcanzado, porque Orpá se fue al lado opuesto. ¿Me explico? Lo alto que había alcanzado en luz cuando estaba con Naomi
es lo mismo, la misma bajeza que alcanzó a nivel espiritual. ¿Lo ven? Todo eso. Quiero ver. No, usted respondió algo ahí sin querer. Son primos. Es que yo tenía esa duda hace. Entonces, vean qué interesante. No, es que esos somos gigantes de ellos. Nosotros gigantes. Sí, sí, para todo hay una explicación en la Torá. Sí, sí. Pero más importante es poder entender, Talmidín, qué impresionante es la chispa del Mesías, ¿verdad? Y la grandeza de David, Amelech, David el rey. ¿Por qué David es tan importante para Israel? ¿Lo ve? David estaba destinado por eso a nacer solo 3 horas en este mundo, porque la fuerza de la oscuridad estaba tan asentada en este mundo que no era suficiente lo que David traía por sí mismo para poder cambiar esta realidad. Por eso yo les enseñé que Adán, cuando Dios les mostró todas las generaciones que habrían de venir, Adán vio el alma de David y dijo, ¿y por qué solo vivirá 3 horas? ¿Verdad? Precisamente por eso, porque la luz que él trae es impresionante, pero no es suficiente para luchar contra la estructura de mal, ¿sí? Necesita más tiempo para poder doblegar el mal, se requiere de tiempo. Entonces Adán, que tenía que vivir 1000 años, entregó 70 años de su vida y son los 70 años que va a vivir David. Entonces, David tenía descendencia moabita. ¿Ah? David tenía descendencia moabita, por eso es que David va a ser tan perseguido, porque todavía en los días de David, esa discusión de si los moabitas tienen derecho o no a pertenecer, va a continuar, a pesar de que ya Boaz estableció la norma, y el que llega a terminar con eso es Samuel es el que después tiene que dictar, ¿verdad? Pero eso es una discusión que se va a permanecer. Por eso es que David dice, en pecado me concibió. Todo el mundo dice, es que la mamá fue y se pegó un desliz ahí. No, en pecado se refiere precisamente a que ese pecado de Moab, ¿verdad?, le podía impedir a una persona que viene de Moab ser parte de Israel. ¿Lo ven? En pecado me concibió mi madre, no se refiere a que la madre fue y adulteró. Eso es una traducción cristiana que nos han metido a nosotros. ¿Entendemos? O sea, él está hablando de la raíz de la que proviene, ¿verdad? Y siempre él va a ser señalado, digamos, David va a ser muy señalado, y David habla mucho de la iniquidad, porque ese es un problema. Imagínense que ese era un problema tan grave, esto de lo de Moab, que Isaí, el padre de David, ¿verdad? El padre de David él a veces dudaba si ellos eran o no dignos de ser parte del pueblo de Israel. O sea, imagínense, Isaí lo dudaba a veces. Isaí dijo, voy a purificar mi descendencia. Lo que voy a hacer es, voy a tener un hijo con la esclava, liberamos al hijo, y una vez que el esclavo es liberado, entonces un esclavo liberado sí puede convertirse, porque no es moabita, puede convertirse y pasar todo el proceso para ser parte del pueblo de Israel. Isaí pensó en eso, voy a hacerlo de esa manera. Entonces Isaí habló con la esclava, ¿verdad?, y le dijo, te voy a tomar por esposa y voy a purificar mi descendencia contigo. Pero ¿qué pasó? La esclava fue y le contó a Elisheba, que era la esposa de Isaí, le contó lo que Isaí pensaba hacer. Entonces ella le dijo, quédate callada, porque recuerde que las bodas en ese tiempo es con túnicas, usted no ve a la mujer, usted no sabe quién está metida ahí adentro, el acto sexual que se lleva es de noche, de oscuridad, usted no sabe, usted no ve nada. Isaí pensó que estaba teniendo relaciones con su esclava y era con su propia esposa, que tomó el lugar de la esclava. Por eso cuando ella salió embarazada, él dijo, ¿pero de dónde? ¿De dónde? Si no hemos tenido relaciones tú y yo. Yo estoy con la esclava, no contigo. Y ella guardó silencio porque era profético.
guardó silencio. Entonces, los hijos de Isaí se enojaron mucho con ella, ¿verdad? La trataron de adúltera, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero Isaí era un hombre justo. Entonces ahí le dijo, mira, tú vas a vivir en otro lado, yo voy a vivir acá con mis hijos, voy a vivir allá, vas a tener a ese hijo, y así es como nace David. ¿No ve? Por eso es que David es considerado un hijo bastardo. ¿No ve? Pero no era así, porque Isaí no sabía eso. Y la madre lo calló, ella no dijo nada, porque eso era profético. ¿Lo ve? Nace David y de feria nace pelirrojo. ¿Quién de la familia es pelirrojo? O sea, como la canción de Sorullo, el negrito es el único tuyo. Está igual. Imagínense. Cuando Isaí se da cuenta que David es su hijo, cuando llega el profeta Samuel. Cuando llega el profeta Samuel y le dice, Dios me dijo que me trajeras a tus hijos, y Isaí le trae a todos sus hijos 7 y sus hijas, pero no a David porque él no lo consideraba hijo. Tal vez lo consideraba hijo porque todos los esclavos en ese tiempo y los hijos tenían que aprender Torah. Si yo soy judío, le enseño a mis hijos Torah, pero también le enseño a mis esclavos para que ellos se vayan acercando al Criador. ¿Me explico? En ese sentido, a quien se educa es un hijo espiritual, ¿verdad? Entonces, los esclavos de Isaí eran hijos espirituales. Un hijo espiritual, David, ¿verdad? Pero no es mi hijo. Pero cuando el profeta le dice, algo está mal aquí, Dios me dijo que ungiera a uno de tus hijos por rey. Bueno, ¿no tienes otro hijo? ¿Estás seguro? Entonces Isaí dice, no sé, tengo uno muy bueno, estudioso en Torah, un esclavo, tal vez por ser hijo, porque yo lo he educado en Torah, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? A eso se refiere el profeta. Y le habló de David y trajo a David, y ahí fue donde fue revelado que él no era Manser, que él era hijo de Isaí. Legítimo, claro. Y entonces fue cuando el profeta lo ungió y le dijo, ve aquí a tu hijo. Por eso cuando usted ve las palabras de Juan, ¿verdad? Que dice que Jesús se acercó a Juan el Bautista, ¿verdad? Y quería bautizarse, y Juan el Bautista que le decía, no, yo más bien soy yo el que debe ser bautizado por ti. Y él le dijo, no, deja que toda justicia se cumpla, le dijo el maestro. Deja que toda justicia se cumpla. Lo bautizó, y cuando lo bautizó, ¿qué pasó? Se le paró la paloma. Y sí, pero antes de eso, una voz, ¿qué dijo? Una voz del cielo, ¿qué dijo? He aquí a mi hijo amado en quien... Esas fueron las palabras que le dijo Samuel a Isaí. He aquí a tu hijo amado en el cual Hashem tiene complacencia, él será rey de Israel. Y entonces Isaí dice, ¿qué he hecho? Dios mío, por 28 años, rechacé a David. Le hice la vida imposible, lo mandé a ser pastor. Cuando sus otros hijos se dedicaban a cosas que eran de riqueza, de honor, de educación, de clase alta, y mi hijo estaba pastoreando, porque ser pastor era el peor de los trabajos que le podían asignar a usted en la vida. Degradado. 28 años. ¿Y saben ustedes, mis apreciados talmidín, qué hacía David cuando lo rechazaban durante esos 28 años? Porque la gente se llegaba y veía a David y le decía, Manser, hijo bastardo, hijo ilegítimo. Manser, le decían a David. Se lo recordaban. Y cuando algo malo sucedía en el pueblo, alguien robaba o se perdía algo, la gente venía y decía, Manser, te robaste, lo que sucedió en el pueblo es culpa tuya, tú eres la maldición, la sal de este pueblo. ¿Y saben qué hacía David? David se levantaba e iba y reponía lo que se había perdido, reponía lo que se habían robado sin haber sido él. Es decir, que David conoció el rechazo. Pero guarden nosotros,
Una mala mirada, un mal gesto, una palabra, ya estamos, porque nosotros somos super light. David era rechazado. Pero ¿sabe qué hacía David cuando alguien lo rechazaba? Escribía salmos. Escribía salmos, eso hacía David. Se iba y comenzaba a agarrar el arpa y comenzaba a entonar un salmo para el Creador. Eso hacía David en los 28 años que estuvo en lo oculto, rechazado, rechazo al mismo nivel. Los hermanos lo odiaban, lo detestaban. Su padre ni lo volvía a ver. Decía, es hijo mío porque le enseño Torah, pero no porque sea mi hijo. El pueblo se lo comía, cuchicheaba, chismeaba de él. Él sabía todo lo que hablaban de él. ¿Y qué hacía él? Hacía salmos. Igualitito a mí. Igualitito a mí. ¿Cómo saberlo hasta que llegara el profeta Samuel y le dijera a Isaí lo que... Claro, pero ahí vemos al rey forjado, su carácter. Ve allá, el hermano mayor, si lo hubieran puesto ahí, vaya a agarrar a cada uno del moño, porque Eliab era de mal carácter. Lo hubiera ido a madrear a medio mundo. Yo no me robé nada. No me robé nada, desgraciados. Esa hubiera sido la reacción de Eliab. David no. David era humilde. Era humilde. Y en lo secreto adoraba a Hashem y sus cargas, sus problemas con Hashem. Por eso es que usted ve los salmos y él, claro, usted lo puede escuchar en un salmo quejándose, pero es con el de arriba. Mira cómo me desprecian, mira lo oprobio, mira mis enemigos. Has puesto mesa delante de mis enemigos. Me has ungido con aceite. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el profeta Samuel vio a David y Dios le dijo, él es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El aceite que tenía Samuel, el aceite que tenía en la vasija, se salió de la vasija y agarró hacia él. Así Sobrenaturalmente. Y la gente estaba así. Y la mamá de David llegó al ungimiento, estaba afuera, se quedó afuera porque como era la adúltera, era la hermanita pecadora, era la hermanita que se revolcó, porque así en la iglesia todo lo sexual lo sataniza, ¿verdad? Y encajona a las personas y no les da misericordia. Y ahí estaba la mamá de David cuando vio que lo ungieron por rey, llorando. Y todos la escucharon llorando. Y los hijos salieron, mamá, perdónanos, ¿qué hemos hecho? Perdónanos. Salió Isaí, perdóname. Y Elisheba dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el ángulo sobre el cual Dios va a construir su casa. Pues la escuela Casa de David es una escuela impresionante. Eso ya será cuando sea el momento. Eso es una. Claro, cuando usted estudia a David, usted está estudiando al Mesías. ¿Verdad? La vida de David es la vida del Mesías. Por eso el Evangelio narra ese hecho del bautismo y de la voz del cielo. ¿No es? Porque el judío que lee eso dice, Padre, están hablando de David, del hijo de David. Fue rechazado 28 años. Imagínese usted. ¿Qué haría usted si usted estuviera, Dios lo pusiera 28 años en una iglesia para que lo rechace? No aguanta un año. Usted se va. Pues la verdad es que está orando y
he estado orando y Dios me mostró otro lugar, dice. Me voy con dignidad. Dios me habló que me vaya. Dios me habló que me vaya a esa. Imagínese usted lo que haríamos nosotros si nosotros pudiéramos vivir en carne propia el rechazo. ¿Ah? Y tener que ser como David, ir a reponer lo que tú no te robaste, ir a pedir perdón por lo que no hiciste. Era tipo del Mesías, entonces era casi igual. ¿Lo ven? Tremendo, otra vez se nos llevó Dios por otro lado. ¿Qué problema? Perdón. Y después en ese tiempo el pueblo de Israel llegó a saber que David no era un bastardo, que sí era hijo legítimo de Isaí. Claro, pero eso no elimina que siempre hayan enemigos, ¿verdad? Cuando tú tienes un enemigo, aunque Dios te exalte y te ponga por alto, Él siempre va a buscar la historia para denigrarte. Y por eso David siempre tuvo gente opuesta. ¿Lo ven? El mismo vituperio por el que pasó David era similar al vituperio por el que pasó Jesús. Claro, porque no te van a reconocer fácilmente. ¿Lo ven? Y le pasa a todo el que se amaba por Dios. Al principio no lo reconocerán. Vea David, ¿qué prueba más grande? Una de las pruebas más grandes de David, su hijo Absalón se rebela contra él y quiere el reino. ¿Ah? Y David lo ama sobremanera y le pide a los generales: no lo maten. Si lo agarran, no lo maten. Y David sale huyendo de noche, porque Absalón viene con los mejores hombres de David en contra de David. Y proféticamente, Bueno, Absalón, ¿qué significa? Ab es padre. Y bueno, se dice Salón, pero es Shalom, es Absalón, ese es el nombre del hijo de David. Padre de completitud. Claro. digamos, proféticamente, que representa que el hijo se volvió en contra de David. Cuando digo pródigo, no. No, porque digamos, aquí el problema es el reino. Aquí estamos hablando, digamos, si lo aplicamos al Mesías, es toda la gente que se volvió y lo vendió en el juicio para que lo mataran. ¿Lo ven? Aquellos fariseos y saduceos malos, porque no fue todo Israel, fueron ellos como grupo, gente cercana, que se suponía que eran padres de paz, padres de shalom, padres de completitud. Se suponía. ¿Sí? Tremendo David, ¿verdad? Y el día que a David lo ungieron como rey, no crean ustedes que David levantó su pecho así, bueno, papá, ahora sí todo el mundo se me humilla, ¿sabes? Ahora sí, porque era que me criticaba, hermana mía, a ver, ¿qué es la cosa? No empezó a enjachar a nadie, ¿ah? Y a decir, ve, como Dios exalta, humilde, y comenzó a majarlos y a humillarlos y a poner sal, ¿verdad? No. ¿Sabe qué hizo David cuando lo ungieron? Se fue otra vez a pastorear. El rey ungido, en lugar de decir, hagamos aquí, vamos a armar un grupo y nos vamos a ir a matar a Saúl. Pues ya me ungieron a mí, yo soy el rey. Estoy ungido. ¿No? Tan humilde es David que lo que hace después de esa escena milagrosa, sobrenatural, se va a cuidar del rebaño otra vez y a entonar un salmo. Igualitito a uno, ¿eh? Dios lo unge a uno. Entonces, Dios lo unge a uno y no me toque, hermano, porque la unción está conmigo. Nosotros no, yo guardo, o sea, nosotros un poquito de unción eleva el ego. Hay que tener cuidado porque la unción no es para el ego, la unción es para la humildad.
Yo crecí en iglesias, bueno, tal vez vos, donde no se podía usted acercar al ungido. No se podía usted interactuar con él. No se podía porque siervo de Dios está ungido, no se puede. ¿Qué es eso? Bueno, ya Dios nos cambió todo hoy. Dios nos cambió todo hoy. ¿Qué aprendemos esta noche? Pensemos, ¿qué aprendemos esta noche entonces? Para terminar. Pues ya Dios nos llevó por otro lado. O sea, yo no. Muy bien, pensemos, ¿qué aprendemos esta noche? Recapitulemos. Vamos a ver. Estamos contigo. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿qué aprendes esta noche? ¿Qué te llama la atención? Vamos por ahí. Que no lo crean aquí. Yo estoy totalmente ignorante. De verdad que ha sido, a mí me llegó mucho, fue una revelación muy grande. De verdad que no puedo ni expresarlo porque uno no tiene humildad delante de Dios. Al mostrar realmente lo que David pasó, es una revelación demasiado grande. O sea, uno no es humilde. Y el Señor nos quiere llevar a ese punto de humildad, de tener un corazón, cuando uno lo dice, y lo dice solo por decirlo porque lo lee, un corazón conforme a Dios. O sea, es una actitud demasiado. Es que no sé cómo explicarlo, pero claro. Claro, Tu espíritu está sensible a eso. Si usted se pone a pensar, ve al Maestro Jesús en Mateo, cuando empieza el mal llamado Sermón del Monte. ¿Qué dice? Bienaventurados que los humildes. ¿Qué dice? Bienaventurados los humildes. ¿Ah? Porque de ellos será el reino. Porque eso es lo que pasó David. Humildad. Humildad con su hijo que quiso el reino. ¿Saben una cosa? Cuando David descubrió que él estaba llamado para construir el templo, ¿verdad? Bueno, que él no pudo construirlo, pero él dedicó toda su riqueza y todo su trabajo para dejar todo listo para el templo del Eterno. Esa fue su pasión. Entonces la gente de Israel se acercaba al palacio afuera y decían: David, muérase, porque si usted se muere, el templo es construido, porque ya sabemos que tú no puedes construir el templo porque tienes sangre en las manos, pero tu hijo Salomón sí lo va a construir. Muérete, David. Y es que, por ejemplo, con respecto a eso, ¿verdad? Dios siempre tiene un propósito. El propósito es hacer que el pueblo de usted se cumple porque se cumple, se venga lo que se venga. Pero eso no quiere decir que no vayamos a pasar en ese proceso. Claro. Y que la gente no va a ir contra ti. Es que uno espera que la gente no se levante contra uno. Como yo estoy con Dios, eso no va a pasar. Y cuando se levantan, ¿no? Vea que David, qué humildad. Tú eres, yo soy el rey, ¿qué les pasa? Y fue tan grande la humildad de David que cuando Salomón construyó el templo, la puerta principal no se podía abrir. Había una fuerza sobrenatural que no permitía abrir las puertas principales, no permitía. Y Salomón se preocupó, y el pueblo, ¿por qué no se abren las puertas? Y entonces a Salomón le llegó la idea con un salmo de David. Lo recitó, lo dijo con el pueblo, todo el pueblo entonó el salmo de David, y cuando terminaron el salmo, se abrieron las puertas. Y ahí el pueblo entendió cuánto habían perdido de que no estuviera David ahí. ¿Lo ven? Sí, nosotros nos enseñan, pero nosotros la humildad, esa es la clase de David. A mí me gustaría, por eso, yo le digo a mis talmidín cuando estudiamos la casa de David, qué bonito tener un montón de ungidos para que escuchen eso. La importancia de la humildad. David, el aceite vino sobre él y no dijo: bueno, es que así es, ¿verdad? El ungido. Tenía que ser así, ¿verdad?
Después de tanto estudiar la palabra, después de tanto orar, yo tenía que suceder el aceite, venirse, no, humilde. Humilde. Oye, es que tenemos un concepto distorsionado de lo que es humildad. Claro. Totalmente. Y qué diferente cuando lo estudiamos con ojos de la Torá, porque usted estudia la Biblia, Reina Valeria, y nada de eso usted entiende. Nada de eso usted entiende. Maestro, tu aprendizaje. No, la humildad, la humildad. Eso es lo que está dando hoy esa enseñanza. Que tal vez por eso Dios se desvió de la casa. Siento que Dios nos quiere mostrar el acto de humildad que debemos de tener. Porque como usted dice, ahorita cualquiera de nosotros, y bueno, a mí me pasó, y bueno, y pasa este testigo, hubo un momento que yo no tuve humildad y me arranqué y me fui. Que gracias a Dios nos habló a mi esposa y a mí y nosotros volvimos. Entonces ahora que uno ve esto y que usted dice que Dios guarde a uno esto de pasar, a uno de nosotros pasar, es cierto. O sea, el acto de humildad que tuvo David, que aún sabiendo que él era legítimo, que todo el mundo lo rechazara y que él tuviera que reponer algo que él nunca llegó a robarse. O sea, ese acto de humildad, para llegar a alcanzarlo ahorita, o sea, es demasiado volado. Imagínense cuánta Torah había en David para él. Y aparte de eso, acuérdense que tenía inclinación muy fuerte a la agresión, a la ira, a la matanza, a la sangre, a vengarme. Y con fuerza, porque ver el anito se le paró a Goliat, ¿verdad? Y le dijo, no, papá, a usted Dios me lo entrega hoy en mis manos. Sí, Dios nos está hablando hoy, de hecho, ese acto de humildad que uno tiene. Bueno, digamos que en ese caso, contra Goliat, ahí sí se le salió toda la ira. Se le salió todo peligroso. Allí parecía Goku. Cierto, sé que aprende, cuénteme de lo que he escuchado. Que tenemos que tener mucho cuidado de qué vamos a representar, de qué vamos a vivir, qué vamos a decir, porque antes de ser vasos frágiles y utilizables, tenemos que empezar a sacar del corazón todo lo que nos aparta, todo lo que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros fuerte antes de ponernos a servir para que podamos entender el panorama de tocar un alma, de tocar a una persona. Totalmente. Y sigue esa enseñanza. Te voy a decir algo. Dios tiene un llamado muy fuerte para usted. Y Dios ha estado tratando de jalarla y llamarla, porque hay algo muy fuerte que Dios puso en su espíritu. Quiere Dios desarrollar esa esencia que está en usted. Como usted es una columna. Usted es una mujer que tiene un contenido espiritual muy especial y quiere Dios desarrollarlo en su vida. Guarde eso en su corazón. Sierva, Silvia, ¿verdad? Uy, Susan, te cambié el nombre, perdón. Ella es Silvia. Ella es Silvia. Bueno, dice que todos somos uno, entonces. Silvia. No, Susan. Padre Santo. Orfa. Le estaba diciendo cuál era el nombre mío. Silvita. Susan. ¿Te lo digo? Sí, no, que nos comparta su aprendizaje. Sí. Pero como le comentaba a mi esposo, nosotros pasamos por una situación que ahora que usted decía, David pedía perdón a que hubiera hecho a mí me ha pecado. Y más que todo, no por la persona, sino para sanar mi corazón.
para yo poder sentirme tranquila y estar bien. De hecho, yo he pasado por muchas situaciones y mis emociones me han hecho malas migradas. Entonces yo he estado de allá para acá y de acá para allá. Hasta que ya, bueno, pasó una situación ahí, desde ese momento yo dije, ya no más. Estoy firme y firme no voy a quedar. Entonces la historia de David ahora que se cuenta, ciertas cosas que él hacía y que él pasó, y a mí me ha tocado vivirlas. Entonces, identificada. Claro. Cuando venga a casa de David, ustedes van a ver si ese es el mérito que ustedes tienen, eso va a llegar. Casa de David cambia la mente. Cuando usted estudia Casa de David, el cassette se le rebobina totalmente. Vean que con esto, que estos son pinceladas. Son pinceladas. Siervito. Molesto. Siempre a Dios debe ser trabajado con ese proceso. Claro. Pero qué bonito empezar por ahí, por reconocerlo, ¿verdad? ¿Dónde está mi trabajo? Ese es mi trabajo. ¿Y por qué Dios no te quitó eso? Porque ahí está tu trabajo, ¿verdad? Ahora viene tu acto de trabajar, porque eso tiene un sentido. No es dejar de ser enojado, no es eso, es canalizarlo. Porque lo que veíamos ahora, vea David cómo se enoja cuando escucha a Goliat, y esa ira santa, digámoslo así, ¿verdad? Lo lleva a un acto de fe, ¿verdad? De echarse a Goliat. En cambio Eliab se enojaba, pero Eliab se enojaba por cosas emocionales que no tenían sentido en el momento, ¿no es? Entonces no es dejar de ser. Por eso es que los Kohanim, los sacerdotes, eran los que hacían sacrificios en el altar, mataban las vacas, los corderos, porque eran gente que tenían esa tendencia, ¿lo ve? Tenían esa tendencia hacia la sangre, hacia matar, ese tipo de cosas. Entonces, en lugar de canalizar eso, haciéndole daño al prójimo o haciéndose daño a sí mismo, matando, asesinando, haciendo cosas de ese tipo, ahora usaban eso para servir al Creador, porque los Kohanim tenían eso. Por eso era que eran elegidos para trabajar con la sangre en el tabernáculo. ¿Lo ven? Porque a veces el problema es, digamos, no quitar una emoción, sino canalizarla. ¿No es? Saberla canalizar. No es Dios, quítame esto, sino enséñame a canalizarlo. Exacto. Ahí está el tema. Siervita, ¿usted? La parte donde uno tiene que afectar lo que las demás personas a veces piensan o lo que uno se sentir ahora. Wow. Porque esto fue lo que yo me entendí mucho. Muy bien. Qué lindo. Dios está trabajando aquí con los recipientes, hermano mío. Dios está trabajando. Ve lo bonito de la escuela, porque la escuela viene a formar. Y eso es lo que hace. ¿Eh? No me digan que está loco. Pero ahí más loco. Heavy. Disculpen, es una expresión que yo tengo. Ya. No, es que yo no tengo una expresión. Sí, pero yo te voy a refinar. No me vas a decir qué loco. No, Sí. yo no me refiero a que Dios, estamos hablando, sí. es el hecho de que uno, o sea, es tanto que uno se queda así como, no lo quiero, o sea, es demasiado, impresionante, porque tal vez uno tiene la idea de otra cosa, y cuando ya viene dice, no, es que, o sea, se le abre así como de entendimiento. Yo, la parte, o sea, me gusta mucho David, la voluntad y todo eso, pero a mí me llegó el hecho de que usted dijo que para que llegara el Mesías, una chispa de luz y de tinieblas. Y yo soy una loca por las almas. Entonces, ¿qué agarro yo con esto? Que a pesar de que una persona esté profunda en la oscuridad, yo sé que hay una chispa de Dios
Entonces, a mí lo que me vuelve loca es decir, pucha, o sea, yo puedo ir a hablar a esa persona y no me importa si es una persona que tenga hasta los miles de demonios, lo que quiera, pero está la chispa de Dios ahí. Que busca, exacto. Y ahora vas a ver eso, la chispa en la persona. Por eso Dios hizo un plan perfecto, ¿lo ven? ¿Ya? La chispa en la oscuridad, pero la chispa, por eso Abraham sale corriendo, tengo que rescatar a Lot, porque hay una chispa del Mesías ahí. Y yo ahora entiendo eso, porque yo más de una persona sabe que yo soy una loca. Yo, si tengo que irme allá y tengo que ver a quien sea, yo lo hago, pero porque yo siempre he sentido ese renazo, pero no entendía por qué, y esto se lo hace como. Y vea David es la unión de las dos chispas, ¿verdad? Porque ya se unió lo de Ruth, que venía de Lot, ¿verdad? Y viene lo de Boaz, que viene por línea de Abraham. Las dos chispas están unidas en David, por eso hay por un lado esa tendencia a ser pelirrojo, a matar, a la agresión, a la ira, la chispa de la oscuridad en él, y esa otra humildad hacia la Torá, hacia cantar salmos, adorar al Creador, amarlo, servirlo. Él es el equilibrio de las dos chispas. ¿Lo ves? Por eso es que el Mesías es tan grande. Jesús es otro nivel. ¿No ven? Talmidín. ¿Qué aprendes, apreciado Talmid? Yo aprendí como que es la parte de la humildad, que digamos como los planes de Dios que son perfectos, digamos, aunque uno no digamos, que era que, digamos, como los hermanos de José que lo vendieron, ¿verdad? Que era como algo que no se tenía que hacer, pero al final como que Dios tenía un propósito con eso. Entonces, eso es lo que dije, los planes de Dios siempre tienen un propósito. Qué bonito. Me alegra tenerte aquí todas las veces que vienes. Tú eres muy significativo, porque tú representas una generación. Y ese amor que usted tiene por la Torá, yo hubiera deseado a tu edad escuchar estas cosas, porque si tú escuchas esto ahorita y esto va a ser tu base, imagínate dónde te va a tener Dios en 10 años. En 10 años usted va a estar enseñando cosas que oído no escuchó a la generación, porque Dios lo va a adelantar a la generación. Eso es lo que está pasando. Dios lo seleccionó a usted para adelantarlo a su generación y lo va procesando. Sea valiente. Yo sé que no es fácil, pero siga así como va, porque usted es un muchacho que se le nota el hambre, se le nota las ganas de aprender. Espera solamente que el tiempo pase, porque Dios está trabajando contigo y cultivándote para lo que viene. Si yo hubiera en tu edad escuchado estas cosas, yo no sé dónde estaría mi ministerio ahora. ¿Qué estaría haciendo? Pero me alegra ver que Dios está tomando de lo que está haciendo conmigo, lo está transfiriendo contigo con estas cositas. Y les voy a decir una cosa. Estas enseñanzas es porque hay un mérito de esta casa. Todo lo que mi hermano ha hecho de guiarlos a ustedes en oración, ayuno, búsqueda de Dios, todo lo que Él se ha esforzado para que ustedes entiendan esa pasión hacia el cielo, ha traído mérito de que ustedes escuchen estas cosas. Yo no quiero decir que yo soy el supermaestro, no. Lo que quiero decir es que el Eterno me envió para decirles eso, pero es Él, no yo, no se trata de mí, porque yo no soy la superestrella, ni soy el maestro que lo sabe todo. Lo que pasa es que me eligió Dios, le plació a Él en su misericordia, y con lo que yo he estudiado y he aprendido y me he esforzado un poquito, tal vez, traer estas cosas a ustedes. Esto es un mérito. Hay un montón de iglesias que hoy están escuchando, perdón lo que les digo, están escuchando tonteras. Yo a veces me sorprendo, hermano mío, porque yo digo, ¿cómo es posible que la gente va y deja en la religión dineros increíbles? O sea, yo he visto, perdón que lo diga así, pastores religiosos parar y decirte, ocupamos $1,000 y la gente sale corriendo y le dan 5,000.
Y donde está la buena palabra, a veces hay que luchar para que las cosas salgan. Qué irónico, ¿verdad? Pero bueno, sabio Dios lo que va haciendo con las cosas. Sabio Dios. Yo creo que esto es parte de la respuesta. Que Él siempre ha querido tener una iglesia donde van a surgir líderes, ministerios, hijos de la casa, que van a salir a servir. Bien formados, bien entrenados para servir al Creador. Bueno, termino contigo. No, yo lo que veo es, hasta que analizar las cosas, sabemos que todos los que estamos aquí es por el propósito de Dios. Ver la línea, obediencia, que una mínima cosa no nos afecte a cualquiera. Muy bien. Comentarios y cosas. Porque estamos aquí por un llamado, porque somos escogidos, somos hijos de Dios y todos somos iguales. Qué bien. Somos cuerpo completo del Espíritu Santo, manos, pies, cuerpos, brazos. Tenemos que caminar juntos en armonía. Que si miran, critican, juzgan, ve a él, la humildad, 27, los años que él estuvo rechazado, juzgado, maltratado, no importa decir que él. Ahora la sociedad, con una mínima cosa, yo te cambio de congregación. Qué bueno. Pero ¿qué es lo lindo de esto? Que es un propósito de Dios, adelantando la generación para el mundo entero, para que el día de mañana el que lleve la palabra no sea afectado, no sea que diga, mira, si yo no paso por esto, 27 años y rechazado, y yo sé que los ataques que pueden venir a mí no me van a afectar. Porque si después de 27 años y solo porque me lo atacan a uno y se trata de tal cosa, decir, bueno, pero ¿quién soy yo si él fue atacado tantos años? Entonces, a ver, ¿quién es usted? En Cristo Jesús. ¿Por qué usted está aquí? Porque Cristo así lo quiere. Para preparar esas generaciones que vienen en el mundo entero. Porque todos los que están aquí en esta iglesia lo va a decir así, con respaldo a Dios. El que está aquí es casi la mayoría de profetas. Claro. Y es lo que Dios quiere decir, bueno, ustedes van a ir al otro lado, una profecía. El profeta muy atacado. Claro. El profeta muy señalado. Claro. Porque hay doctrinas que dicen que los profetas no existen. Pero Dios todo lo hace con excelencia. Tenemos que seguir todos los que estamos aquí para adelante en armonía y creyéndole a Dios de que se cumplirá la palabra de la hora de Qué excelente, ¿vieron? Felicito, muy bien. Hermano, qué tremendo, Esto es lo bonito cuando uno se deja llevar por el Espíritu, porque si yo hubiera seguido por lo que estaba, no hubiera pasado eso. Le plació a Dios hablar sobre David. Vean que hay la importancia, Mario, vos les has hablado de eso ahí. A veces uno viene con un mensaje, pero no, el que manda es el Espíritu. Si el Espíritu ese mensajito, guárdelo ahí porque yo voy por otro lado. Y eso es lo bonito. Estoy sensibilizando. Sí, porque ese es un desafío para ustedes cuando ministran. A veces uno piensa, uy, ya, gracias a Dios, oré bastante, encontré un mensaje, pero a veces no es eso. Lo que el Espíritu quiere es, ya cuando usted está aquí, que usted sea sensible, porque Él le puede cambiar todo. Todo, porque la obra no es mía, o sea, yo no sé qué Él está haciendo. Realmente no lo sé, pero sé que Él está trabajando. ¿Lo ve? Y eso es muy bonito. Cuando uno tiene un mensaje, ¿verdad? Y dice, todo el mensaje. Y llega el Espíritu y te dice, no, guarda esa caraja. Sí. 8 días lo vas a predicar. 8 días lo vas a enseñar. Uy, no. Y todo esto es que esto lo que le da a uno espiritual fuerza. Motivación, de hacer una meta fuerte. Sí. Afianzarse, tener esa identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? No somos cualquiera, somos escogidos. Y eso es una bendición. Amén. Y entendidos. Entendidos. ¿Por qué pasa por tantas cosas?
Claro. para hacernos fuertes y que nada nos puede. Y procesarnos el camino para llegar. Bueno, qué lindo, ¿ah? ¿Va? Mi misión.